Grabar y ahora comparto. Ahí vamos. Muy bien, lo voy a subir aquí. Ok, seguimos. Explico cómo se hace una norma. Si bien está en los apuntes, me parece que es muy importante que ustedes entiendan de que hay posibilidad de hacer una norma. No sé, otra vez tengo un mensaje, fíjate en el chat. ¿Qué pasó? Ah, te está explicando cómo Puede se hace. cambiar el nombre acá. Porque lo está usando mi hijo también, entonces. Ah, bueno, déjalo, dale, sigamos, no importa eso. Vamos adelante. Decíamos que para hacer una norma en realidad hay todo un proceso que es extenso y que es muy detallado y muy interesante e importante. Lo que hace IRAN cuando va a hacer una norma es, ante el requerimiento de alguna parte, supongamos, la Asociación de Consumidores, que observa que hay una norma que ha quedado desactualizada o que se debe mejorar, o las empresas fabricantes, o los distribuidores, o incluso algún organismo técnico del Estado que observe que hay alguna norma que sería conveniente actualizarla, mejorarla, tomar en cuenta nuevas consideraciones, porque como la tecnología se modifica y cambia permanentemente, es necesario actualizar la norma permanentemente. Entonces, ¿qué hace IRAM? Convoca expertos de todos los sectores y gente representante de todos los sectores, y conforma lo que se denomina un comité de norma, para estudiar una nueva norma o la modificación de una existente. Lo primero que se hace es buscar todos los antecedentes que hay sobre ese tema. Si es una nueva norma, los antecedentes son normas internacionales. ¿Cómo hago para conseguir normas internacionales? Bueno, ahí vienen las relaciones internacionales que tienen los países. La primera relación que tiene Irán es con la COPAN, la Cooperación Panamericana de Normalización. Le pide a la COPAN que nos envíe todas las normas que hay en Panamérica sobre el tema. Y entonces la COPAN, con todas esas normas, lo que hace es tomarlo de antecedente, se le envía a Irán, Irán lo toma de antecedente, se lo pasa al comité de norma y que el comité de norma evalúe todos esos antecedentes para hacer la norma nueva. Si fuera una norma ya existente que hay que modificar, todas las versiones anteriores de la norma constituyen antecedentes, además de las normas que puedan existir en otras partes del mundo. Lo primero que hace esa comisión es, sobre todos esos antecedentes, organizar un primer borrador, discutirlo y consensuar un primer borrador. Cuando ya hay un primer borrador de la nueva norma, se envía a difusión pública. Es enviada a todos los interesados que no hayan podido participar o a todas las universidades y organismos de ciencia y tecnología. A mí me llegan todas las versiones nuevas de normas de Irán que están en borrador para que emita opinión, porque la UTN es socio y la UTN participa permanentemente y es de consulta. Hay una persona del rectorado en la Secretaría de Ciencia y Técnica a la cual le envían todos los borradores de norma para que los difunda entre todos los centros de investigación que tiene la UTN y los grupos de investigación. Por lo tanto, nos llega para que emitamos opinión. Si alguien tiene algo que opinar, envía su observación al IRAM para que lo ponga a disposición de ese comité de normas. Si el comité de normas está de acuerdo con la observación, la puede agregar al borrador de normas, puede corregir el borrador, o puede llamarlo al que hizo la observación para que explique en el comité claramente cuál era la observación a los efectos de decidir si la incorpora o no. Con estas observaciones se confecciona un segundo borrador y otra vez se envía a difusión pública. Y este proceso es iterativo hasta que se llega a un consenso y a una versión definitiva. Luego pasa
a Irán para que Irán le dé el formato, digamos la parte jurídica de Irán, le dé el formato propio de todas las normas de Irán, y finalmente el comité directivo de Irán la aprueba. En ese momento se transforma en una nueva norma argentina. Si era una modificación de las anteriores, todas las anteriores pierden vigencia y solo se transforman en antecedentes para un nuevo estudio, pero no están más vigentes. Es como en el campo obligatorio regulado. Cuando sale una ley, deroga a la anterior. La nueva ley deroga a la anterior y la anterior queda solo como antecedente de jurisprudencia. ¿Se entiende? Bien, en el caso de la metrología, el organismo rector de la metrología científica y industrial del país es el INTI. El INTI es un ente autárquico dependiente de la Secretaría de Industria de la Nación. Es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Aquí en Córdoba tengo una delegación frente a la Plaza de las Américas, ahí a la vueltita de la Plaza de las Américas, en Nueva Córdoba, a donde empieza la ciudad universitaria, está una delegación del INTI. El INTI es en Argentina lo que se denomina el Laboratorio Nacional Metrológico. Y tiene un rol fundamental porque tiene el resguardo de los patrones nacionales. Es decir, que es el organismo técnico de referencia argentino, pero que además tiene los patrones nacionales con los cuales se deben calibrar todos los demás patrones que sirvan para calibrar, patrones secundarios, ¿cierto? Que sirvan para calibrar los instrumentos de medición. Entonces, todos los patrones secundarios y terciarios deben haber sido calibrados con los patrones nacionales. Y además los patrones nacionales deben calibrarse periódicamente con los patrones internacionales que se encuentran en el Buró Internacional de Pesos y Medidas en París. Es decir, un sistema metrológico nacional fuerte, sólido, hace que las mediciones que se hacen en este país permiten que lo que se mide en este país valga en todo el mundo. Y dicen ustedes, y esto es importante, miren, cuando no teníamos este sistema así, y no estábamos reconocidos en el mundo, por ejemplo, las básculas del puerto de Buenos Aires pesaban el cereal que exportábamos, cuando llegaba a destino lo volvían a pesar, ¿por qué? Porque no era confiable nuestra metrología, y si le mandábamos cereal de más, jodete, y si le mandábamos de menos, nos rebajaban el valor de lo que nos pagaban. Entonces es fundamental medir bien. Y esa medición bien que se asegura, a su vez que tenga trazabilidad con el organismo mundial. Casi todos los países latinoamericanos hoy son socios del Buró Internacional de Peso y Medida, a excepción de Venezuela, que hace un montón de años que no paga la cuota y ha quedado fuera del sistema. Pero los demás países, todos se mantienen pagando la cuota y haciendo la trazabilidad, la calibración de sus patrones nacionales a los patrones internacionales. Y esto es fundamental para la posibilidad de comercializar con el exterior. Ustedes ven ahí abajo también laboratorios de calibración. Nosotros habíamos dicho antes que en los organismos de evaluación de conformidad estaban los laboratorios de calibración. Bueno, fíjense qué interesante. El laboratorio de calibración es como que está en dos lados. Porque el laboratorio de calibración es parte del sistema metrológico nacional. Es un laboratorio que calibra los instrumentos de medición, por ejemplo, los instrumentos de medición de los laboratorios de ensayo, la balancita de laboratorio, o lo que fuera, y que puede emitir el certificado de calibración. Ahora, para poderlo hacer, tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, estar acreditado como laboratorio de calibración, y segundo, tener trazabilidad en sus patrones con los patrones nacionales, que nos aseguren que
todas las calibraciones que hagamos y esas certificaciones que se emitan sean buenas, útiles y de calidad. Fíjense entonces que el INTI, los laboratorios de calibración, estarían cumpliendo con dos de las metrologías que vimos antes. La metrología científica y la metrología industrial. Faltaría un concepto que es la metrología legal. Habíamos dicho que la metrología legal era aquella que lo que hacía era dar confiabilidad a las operaciones comerciales. Es decir, que si yo voy a un supermercado y voy a comprar manzanas, y lo pongo en una bolsita y lo pongo sobre la balancita del supermercado, ¿sí? Que si me pesa 2 kilos 220 gramos, yo pague 2 kilos 220 gramos porque pesa 2 kilos 220 gramos. Ahora, ¿qué pasa si no pesa 2 kilos 200 gramos? Si mi balanza marca 2 kilos 200 gramos, pero pesa 2 kilos. Marcelo, Sí. acá están preguntando, ¿puede repetir la diferencia entre el INTE y el laboratorio entre el INTI y el laboratorio de calibración? No, el INTI es el Laboratorio Nacional Metrológico, tiene en resguardo los patrones nacionales. Los laboratorios de calibración son laboratorios generalmente privados. Hay públicos, nosotros tenemos, la UTN sí tiene acreditado un laboratorio de calibración, que es el CEMETRO, el Centro de Metrología, que funciona en el campus de la UTN. Pero el INTI es un organismo que es el responsable de tener los patrones nacionales. Y con esos patrones nacionales calibra los patrones secundarios que tienen los laboratorios de calibración, que son con los cuales los laboratorios de calibración prestan sus servicios de calibración a las empresas que tienen instrumentos de medición, a los laboratorios de ensayo que necesitan calibrar su balancita, sus instrumentos para medir, y también, por ejemplo, en el ejemplo que di antes, a la parte comercial, a las básculas de camiones, a las balancitas de los supermercados. Si yo tengo un supermercado chino, no voy a llamar al INTI para que venga a calibrar la balancita del supermercado. Voy a llamar a un laboratorio de calibración en tanto y en cuanto esté acreditado. Si está acreditado, me va a emitir un certificado de calibración. El certificado de calibración yo se lo voy a poner en mi balancita del supermercado. Cuando venga alguien a pesar la manzana, si pesa 2 kilos 220, van a ser 2 kilos 220, porque la balancita va a haber estado calibrada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace luego lo que se llama metrología legal? La metrología legal, que lo que busca es la transparencia en las transacciones comerciales, es una responsabilidad de defensa del consumidor. Es una responsabilidad de la Secretaría de Comercio, de la Nación y de las provincias. Ir a verificar de que le estén vendiendo al peso que corresponda, ¿tá? Las cosas que dicen. Si yo compro algo que dice que pesa 2,5 kilos, hasta que pesa 1,5 kilos, me están estafando, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen, no van a calibrar los inspectores de comercio a un supermercado la balanza del supermercado. Van a verificar que estén los certificados de calibración emitidos por laboratorios de calibración acreditados. ¿Tá? Porque para poder estar acreditados, sus patrones tienen que tener trazabilidad, tienen que haber sido calibrados previamente con los patrones del INTI, los cuales a su vez han sido calibrados previamente con los patrones del Buró Internacional de Peso y Medida. A ver qué me pone. ¿Se entendió? Listo, gracias. Sí. Bueno, en los apuntes está, pero lo repito porque me parece que es importante entender. La tercera columna, que es la acreditación, aunque les parezca mentira, en Argentina recién durante el gobierno de Menem tuvimos un organismo de acreditación, que es la OAA. Es decir, que cualquier certificado de gestión de calidad o de el cumplimiento de una norma de una virome
que se emitiera en Argentina no tenía valor en ningún lado del mundo, porque no teníamos un organismo de acreditación de que esos entes de evaluación de conformidad tuvieran competencias para hacer lo que decían que hacían. Y eso era una debilidad terrible, porque ¿saben qué significaba eso? Eso significaba que nosotros teníamos que ensayar nuestra producción en el destino. Los ensayos que hiciéramos en el origen, en nuestro país, no tenían valor. Entonces, si yo, por ejemplo, que le pasó a varias empresas cordobesas, hay dos empresas cordobesas que se fundieron por culpa de esto. Una fue Rigacio, la fábrica de calzado, y la otra fue Cervecería Córdoba. La gente no sabe por qué se fundió Cervecería Córdoba. Y Cervecería Córdoba se fundió porque le exportó a Estados Unidos a una red de estaciones de servicio un packing de 6 botellitas de cerveza. La cerveza la había enviado para que se la ensayaran y habían estado de acuerdo y conformes. Pero el packing no. Y aunque parezca mentira, el problema era que cuando uno agarraba de la manijita se caía, se rompía la manijita y se caían las botellas y se rompían. Claro, acá no había cómo ensayar, había que mandar a ensayar en destino. Cuando eso lo ensayaron en Estados Unidos ya estaba toda la partida allá y se lo rechazaron. Cervecería Córdoba, que había sacado crédito para hacer esa exportación en los bancos, Banco de Córdoba, en el Banco Nación, en el Banco Social, después esa cerveza había quedado allá muerta y tuvo que hacerse cargo del flete de irla a buscar. ¿Qué sucede entonces? Certificar o ensayar en destino tiene el enorme riesgo que si no pasamos la evaluación, el producto no es aceptado y te queda allá. La fábrica de calzado de Rigacio le pasó algo parecido. Fabricaba calzado escolar y bueno, mandó una muestra, andaba bárbaro. Cuando mandaron todas las partidas en ensayo y se despegaban la suela. Quedó allá. Recuperar todo eso era o dejarlo perderlo o pagar el flete de nuevo para traerlo y venderlo en el mercado local. ¿Por qué? Porque no había un organismo de acreditación reconocido internacionalmente argentino que pudiera a su vez acreditar organismos de evaluación de conformidad. De tal manera que el informe de esos organismos de evaluación de conformidad tuviera valor en todas partes del mundo. A ver, estoy viendo el chat, a ver. Sí, pero no lo podía evitar, vos hacías los ensayos en la empresa y bueno, te parecía que cumplía, no éramos muy serios, ¿no? Y yo te mandaba con los resultados allá, pero al no valer el ensayo de la empresa, porque no tiene valor, si allá te lo ensayan y te dicen no cumple, bueno, chau, se acabó el problema, no te lo pago. ¿Se entiende? En cambio, si nosotros decimos, esta zapatilla debe cumplir con esta especificación técnica o esta norma, aunque sea una norma yankee, y nosotros tenemos aquí alguien que pueda certificar de que la zapatilla cumple con la norma, y ese ente certificante esté acreditado, y ese organismo de acreditación nacional tenga reconocimiento mundial, las zapatillas salen del país con el certificado que la acompaña, que dice que cumple con la norma. Y no hay tutía, eso está en el contrato de parte. Y se acabó el problema. Y así somos confiables. Muy bien, la OAA es el Organismo Argentino de Acreditación y fue creado por un decreto de necesidad y urgencia de Menem, un decreto ley, y es en realidad lo crea, pero lo que crea es otra vez algo como el IRAM. Si bien tiene el respaldo de este decreto de necesidad y urgencia, termina siendo un organismo, otra vez, privado sin fin de lucro. Fíjense aquí las disparidades. IRAN es privado sin fin de lucro, INTI es público, OAA es privado sin fin de lucro,
Y los laboratorios de calibración y todos los demás organismos de evaluación de conformidad, algunos son privados y otros son públicos. Hay de todo. En tanto y en cuanto tengan las competencias, hay de todo. Creo que tenía una pregunta más en el chat. Ah, está bien, listo. Es la respuesta de que lo entendió. Muy bien. Insumos evaluatorios, hay algunos laboratorios que todas las veces nos piden soluciones buffer y trazabilidad, trazables. En algunos casos son sistemas metrológicos que son de un determinado país. Creo que el PTB es el Yankee, el último que me pusiste allí. Pero en general suelen ser que tienen trazabilidad esos buffers a el INTI o a algún organismo de algún otro país, que puede ser la exigencia que puede hacer para exportarle a otro país. Puede ser esa la situación de la pregunta que hiciste. Bien, eso habría que analizarlo bien en detalle, ¿no? Pero esa puede ser una de las situaciones de realidad, porque en general la metrología química y la metrología electrónica no tiene el mismo desarrollo que tiene la gravimétrica y la dimensional, ¿no? En Argentina tampoco hay tantos laboratorios de calibración en lo que es metrología química o metrología electrónica, ¿no? Es mucho más extendida, porque además se usa mucho más lo dimensional y lo gravimétrico. Bien. Bien, ¿qué organismo de evaluación de conformidad podríamos tener? Ya lo dijimos, laboratorio de ensayo, organismo de inspección, ente certificante, organismo de certificación de personas y los laboratorios de calibración que están en 2 columnas. Ahora bien, esta es la infraestructura de calidad de un país. ¿Cuándo esa infraestructura se transforma en un sistema nacional? A ver. Ahí está. No me agarraba la flechita. Vamos de a uno, a ver. Se transforma en un sistema nacional de calidad cuando empiezan a interrelacionarse fuertemente estas columnas. Y funcionan todas de manera sistémica. La primera es la normalización. Para poder medir yo tengo que tener una norma de medición. Por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades es la ISO 1000, es una norma de medición, que luego está hecha como una norma nacional de IRAM, pero es una norma de medición. Cada uno para poder acreditar tiene que haber una norma que diga cómo debe actuar el organismo argentino de acreditación y qué sistema de gestión debe tener los organismos de evaluación de conformidad. Luego, evidentemente, en la última columna que evalúa la conformidad a una norma, significa que yo tengo que tener la norma para comparar a ver si hay conformidad o no. El segundo concepto que los interrelaciona es el hecho de que para poder funcionar, todos los organismos de evaluación de conformidad, incluso el que está como la columna metrológica, que es el laboratorio de calibración, deben haber sido acreditados por la OAA. Luego bien, para que un laboratorio de ensayo pueda hacer un ensayo y mandar su informe de ensayo a un ente certificante para que pueda emitir un ensayo, ese laboratorio de ensayo debe tener su equipo de medición calibrado por el laboratorio de calibración, que a su vez deben tener sus patrones calibrados por los patrones nacionales. Y eso implica que hay una interrelación permanente, porque además seguramente los sistemas de educación y capacitación deben poder proveer la mano de obra, los profesionales, la gente capacitada para todo el sistema. Y acá vuelvo a decir algo que es importante. Son muchos los ingenieros químicos que trabajan dentro de este sistema, que trabajan dentro de la OA, que trabajan dentro de los laboratorios
de ensayo que trabajan dentro de los entes certificantes. Muchos trabajan en el INTI también. Y participan en la confección de normas y elaboración de normas. Entonces, es importante entender la importancia del sistema para que funcione armónicamente y además entender que nosotros formamos a la gente para que se pueda incorporar al sistema y haga que esto nos dé competitividad internacional y sustentabilidad como país. ¿Qué normas de gestión deben seguir los organismos de verificación de conformidad? Ahí vale la pena antes hacer una pequeña observación. Fíjense que decíamos que la OAA, y lo habíamos visto en las transparencias anteriores, tenía acuerdos de reconocimiento mutuo con organismos internacionales de acreditación. El INTI era socio del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Y el IRAN, a su vez, era socio de la COPAN para que le diera antecedentes de norma cuando iba a elaborar una norma nueva. Pero además, el IRAN es socio de un organismo internacional donde todos sus socios son los organismos de normalización de los países. Y ese organismo es ISO. ISO, que como ya vimos en la clase anterior, es un instituto de estandarización internacional, el organismo internacional de estandarización, o sea, de normalización. Sus socios son los países. Y los países son socios a través de sus organismos nacionales de normalización. Entonces, cuando ISO tiene que modificar una norma, no hace como IRAN, no llama a las partes interesadas, no llama a fabricantes, no llama a sociedad de consumidores, no, llama a sus socios, es decir, a sus países miembros, a los organismos de normalización de los países que son socios de ISO. Y allí discuten la modificación de alguna norma, como vamos a ver más adelante cuando se modificó la familia de ISO 9000, ¿no? La última modificación. Allí esa modificación la discuten los países. Entonces, fíjense que estas tres primeras columnas, todas a su vez tienen una interrelación internacional. Tienen que tener un reconocimiento internacional y ser socio de un organismo internacional. Y eso es lo que le da transparencia a toda nuestra producción, para que pueda comercializarse en el mundo. Bien, ¿cómo hace el OAA para acreditar estos organismos de evaluación de conformidad? Decir, esta gente es competente. Por supuesto que tiene un equipo de evaluadores que van, los auditan, revisan qué es lo que hacen, se fijan, pero además estos organismos, todos deben cumplir con alguna norma de sistema de gestión. Es decir, un laboratorio de ensayo no tiene que cumplir con la 9001, tiene que cumplir con la ISO 17025, tiene que cumplir con una norma de sistema de gestión específica para laboratorios de ensayo. No una norma genérica para cualquier cosa, como es la 9001, sino una específica para laboratorios de ensayo. Y eso es lo que la OAA va a verificar. Que tenga todos los equipos que dicen para los cuales dice que tienen competencia, que tenga todos los elementos, etcétera, etcétera, que esté todo calibrado, pero además que cumplan con la 17025. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Todavía nos me quedan unos minutos, así que me gustaría empezar con la... Me quedan 10 minutos. Vamos a empezar y lo vamos a avanzar hasta donde podamos y el resto nos va a quedar seguramente para próximas clases sobre específicamente la familia de la serie 9000 de ISO. Toda la familia 9000 de ISO, que como ya vimos en la clase anterior, nació dentro de ISO por un pedido de los socios que en aquel momento la mayoría eran miembros de la Comunidad Económica Europea y que buscaban utilizar esta norma
más allá para asegurar confiabilidad, la organización y todos los objetivos que vamos a ver ahora, también como una barrera arancelaria. Luego, la norma efectivamente pretendía que las empresas cumplieran con estos requisitos a partir de cumplir con esas normas. Estos objetivos que están planteados aquí se plantearon ya en el año 86 cuando se empezó a discutir la primera versión de la norma. Y tenían que ver con crear una organización estructural y funcional, con poder analizar la calificación del personal y de sus recursos, reglamentar competencias y algo muy importante, responsabilidades y facultades. Es decir, que estuviera claro cuál era la misión y función de cada uno. Cuando no hay responsabilidades claras, nadie se hace cargo. Cuando no hay facultades claras, todos quieren decidir y opinar sobre lo mismo. La obligatoriedad de informar hasta el nivel de conducción más alto. Es decir, ya el objetivo era, cuando se creó la norma, que la organización que cumpliera con esta norma tuviera un sistema de información, tanto de manera horizontal como vertical, hacia arriba de la organización y hacia abajo de la organización. El dominio de los riesgos y la rentabilidad. Vamos a ver que este objetivo, recién en la versión 2015, hemos estado un poco más cerca de poderlo cumplir. Y las medidas preventivas para evitar problemas de calidad. Un objetivo que ahora se ha planteado como mucho más amplio que eso, que es la gestión del riesgo, lo vamos a ver más adelante. En definitiva, hubo muchas modificaciones en estos ya, qué sé yo, casi 30 años de gestión, ¿no? Estos 25 años hasta la 2015 de revisión, que ya ahí ya fueron casi 30 y ahora ya estamos arriba de los 30 años de historia. En el año 87, el 86 se empezó a discutir, ya estaba en una norma de la familia de las 8000, una definición de calidad y otras definiciones de sistemas de gestión y demás. Y en el 87 surge la primera edición de toda la familia de la 9000. En el 94 hay una primera revisión menor, pero en el 2000 se hace una revisión importante, porque se centra, vamos a ver, la norma en los procesos. En la versión 2008 hay una segunda revisión menor, y en el 2015, que empezó a cumplir plenamente, estar en vigencia completa del 2018, se hace una segunda revisión mayor, muy importante, donde se agrega una serie de conceptos que son fundamentales hoy para la gestión, un sistema de gestión de cualquier organización. Esta sería la evolución, si lo vemos. Año 86-87, como decíamos, los fundamentos del vocabulario estaban en una norma del año 86, que era de la familia de las 8000, que tenía fundamento y vocabulario de un montón de cosas. Y uno era sobre sistema de gestión de calidad. Los requisitos estaban en 3 normas, 9001, 9002 y 9003. Después les voy a explicar por qué ya en el 2000 eso desapareció. Y las directrices, que era la parte no certificable, los requisitos son las normas certificables. Las directrices son recomendaciones para mejorar la calidad de una organización, para tener un sistema de gestión de calidad bueno. En el año 94, la versión es muy parecida y las modificaciones fueron menores. Y en el 2000 se produce la principal modificación, la primera modificación principal, importante, medular, que fue centrarla en proceso. Pero a su vez también fue cambiar como requisito que había 3 normas distintas a una sola. Explico. La 9001 era para las empresas que hacían diseño, fabricación y comercialización. La 9002 eran para las empresas que solamente hacían fabricación y comercialización. Por ejemplo, una terminal automotriz argentina que no diseña los autos, los diseños vienen de Europa, y acá simplemente hacen la fabricación y la distribución.
Y la 9003 era solamente para la parte comercial, para la distribución. Las empresas que solo se dedicaban a la parte comercial. Bueno, ¿qué pasaba? Y las empresas a lo mejor hacían todo. Hacían diseño, fabricación y comercialización. Pero certificaban solamente el pedacito comercial. Y certificaban la 9003. Y después hacían publicidad diciendo que habían certificado por ISO 9000. ¿Se dan cuenta? Para evitar eso, se hizo una sola norma con todos los requisitos generales en el 2000, en donde lo que se hizo fue simplemente decir, según tu organización hay que decidir qué corresponde hacer, qué de todos los puntos que está acá usted debe cumplir. Y el auditor tenía que evaluarlo de acuerdo a la organización qué punto estaba obligado a cumplir. Ese fue un cambio importante, un cambio fundamental, más allá que la norma se centró en los procesos, sobre todo en los procesos principales donde se agregaba valor. Esto tuvo vigencia hasta el 2015 y en el 2015 apareció una nueva versión. Y acá están los cambios entre la ISO 9001 del 2008 y ISO 9001 del 2015. Y esta nueva versión otra vez tuvo cambios fundamentales, porque la modificación del 2008 fue mínima, que es lo que se ve en esta tabla que está aquí. Es prácticamente lo mismo. En vez de hablar de directrices, dice gestión para el éxito sostenido, enfoque a la gestión de calidad, pero era casi lo mismo esta versión. Y el verdadero cambio se produce ahora, en el 2015, en relación a la versión 2008. Aquí hay conceptos muy importantes. Una cosa era el enfoque cumplimiento de requisitos y normativa legal y operativa, y otra es este enfoque de lo importante para el negocio, más allá que no sea un requisito normativo legal. Y esto implica también el contexto, y esto implica también que el negocio sea eficiente, que sea efectivo, que sea sustentable. No es lo mismo la idea de una formación de información con un enfoque a saber y a hacer, con el concepto de liderazgo donde el enfoque es a querer hacer, tomar conciencia y querer hacerlo. No solo saberlo y hacerlo, sino querer hacerlo, tener un compromiso. El concepto anterior del 2008 eran acciones preventivas. El enfoque actual es a la gestión del riesgo. La próxima clase vamos a ver qué entendemos por gestión del riesgo. En la documentación el cambio fue enorme, ya lo vamos a ver claramente. Había una concepción de muchísima documentación a nivel de lo que se llamaban documentos y registros. Y todo se cambió por el concepto de información documentada. El control de compras cambió por la idea de el control de bienes y servicios externos. Es decir, que empezó a tomar en cuenta toda la cadena de valor. No solo el que yo le estoy comprando, sino además el resto de la cadena hacia atrás. Todos estos conceptos modernos nos van a llevar a ver cómo ha ido cambiando totalmente la norma. Y lo vamos a ver la clase que viene eso. Porque bueno, ya con este corte creo que es suficiente. La clase que viene vamos a ver esto y vamos a ver, determinar toda digamos, la presentación de este PowerPoint en la próxima clase. No sé si queda tiempo para alguna pregunta. Voy a salir de la presentación. Dejar de mostrar. Bien. ¿Queda algún tiempo para alguna pregunta? Y si no, amásenla para la semana que viene.